Noticentro 1, CMI. Violentos desórdenes esta noche en Bogotá. Graves choques en el Portal de las Américas. Regresa esta noche la calma a Fontibón después de 4 horas de disturbios. Bloqueadas la autopista del norte y la vía Suba. Enfrentamientos y desórdenes en Usme y vía Llano. Graves desórdenes en Cali, Neiva y Pasto. Comité de paro anunciaría mañana cambio de estrategia. Suspenderían manifestaciones. Bloqueos dejan ya a 1.800.000 personas más sin empleo. Asesinada fiscal en norte de Santander. Muertos a bala lideresa indígena y su esposo en Corinto, Cauca. Récord de muertes por COVID en el país. Hoy fallecieron 550 personas. Bogotá tiene vacunas solo hasta el viernes. Llamado de auxilio de secretario de Salud en Pregunta Yamil. Cultivos de coca se reducen, pero sube producción de cocaína, revela Naciones Unidas. Estados Unidos regalará 500 millones de vacunas. Récord mundial. Surafricana da a luz 10 bebés. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Buenas noches. Graves desórdenes se presentan a esta hora en el suroccidente de Bogotá, en el Portal Américas, al término del día 43 del paro nacional. William Parra está ahí en el lugar de los hechos. William, buenas noches. Adelante. Hola Margarita, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, completamos a esta hora 4 horas y media de enfrentamientos, de fuertes choques aquí en el Portal de las Américas entre el SMAT, que ustedes en ese momento pueden apreciar, se encuentra aquí al frente de varias unidades residenciales aquí de este sector de Britalia. Justamente aquí está pasando un herido que ha resultado pues afectado por algunas de las gases lacrimógenos que han disparado el SMAT. Sin duda alguna hoy este ha sido el día más violento que se ha registrado aquí en este punto desde que se inició el paro nacional el pasado 28 de abril. Les hemos preparado una crónica sobre lo que ha sucedido desde las 4:30 de la tarde, desde el momento en que se iniciaron los fuertes choques entre el SMAT y los integrantes del movimiento Primera Línea. 4:30 de la tarde, Portal de las Américas. Más de 100 integrantes del grupo Primera Línea enfrentan a un grupo de policías de la fuerza disponible. Según la Secretaría de Gobierno, con objetos contundentes fueron atacados los policías. Llegó el SMAT y arrancó una verdadera batalla campal en la plaza del Portal Américas. Los gases lacrimógenos aparecieron y las bombas aturdidoras. La piedra empezó a volar y tanto policías como integrantes de la Primera Línea se enfrentaban a piedra. Apareció un gas rojo que el SMAT tiró contra los de Primera Línea. Bomba de gas que nuevamente fue devuelta contra los agentes del SMAT. Una nube roja separó a los bandos enfrentados. El helicóptero halcón de la policía volaba a baja altura sobre la zona. Los choques aumentaban de intensidad. Los agentes del SMAT disparaban aturdidoras y lacrimógenos. Además de los gases, las piedras seguían volando de lado y lado. El helicóptero seguía sobrevolando. Por lo menos 3 de los que lanzaban piedras resultaron heridos. Algunos transeúntes también sufrieron el rigor de los gases. La noche llegó y los choques fueron más fuertes. Ya el enfrentamiento se trasladó a la entrada de los buses del portal. Los gases volaban con intensidad y empezaron a caer en zonas residenciales del barrio Vitalia. Sobre el techo de esta casa cayeron 2 granadas de lacrimógenos. Una nube de gas invadió una de las calles del barrio. Íbamos acá para la casa y nosotros vivimos cerca, frente del Portal de las Américas, y ellos tiraron y a mí me cayó al pie de los pies y yo alcancé a correr, pero no, caí ahí al andén de la casa porque no pude, yo me estaba ahogando y no sé, unos muchachos lo único que hicieron fue auxiliarme, me pararon y me tiraron leche en la cara, pero la verdad ellos son muy injustos, traíamos un niño y ellos no respetan. El helicóptero de la policía seguía su sobrevuelo a baja altura. Llegaron las bombas Molotov, con las cuales fueron atacados los miembros del SMAT que se refugiaban en el interior del portal. Bueno, muy bien, esa es la crónica de lo que ha sucedido hoy aquí en el Portal de las Américas, pero les voy a mostrar, Luisa y Margarita, estas imágenes de lo que se está viviendo ahora en este lugar.
justamente lo que más se está escuchando son las quejas de los residentes de esta zona que siempre han estado pues todos estos días sufriendo la inclemencia de los gases lacrimógenos que se cuelan en los apartamentos y afectan a niños, a personas mayores y también a personas que tienen algunas enfermedades. Sigue hacia el lado de allá, detrás de los gases que a esta hora lanza el SMAT y la tanqueta que está en este lugar, están los integrantes del movimiento Primera Línea que mantienen los enfrentamientos y siguen lanzando piedras contra el SMAT. Esa es la situación, Margarita y Luisa, que se registra a esta hora aquí en el Portal de las Américas, donde repetimos, hoy se ha vivido el día más fuerte de enfrentamientos, de choques entre estos dos bandos desde que se inició el paro nacional el pasado 28 de abril. Es la información desde el Portal de las Américas. Soy William Parra reportando en vivo desde este lugar del sur occidente de Bogotá. Luisa, continúe con más Noticentro 1 CMI. William, muchísimas gracias. Y en Usme, al sur de Bogotá, se presentan enfrentamientos entre manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Didier Chica, muy buenas noches. ¿Qué está sucediendo en esta zona de la capital? Luisa Fernanda, buenas noches. Pues son fuertes los enfrentamientos que se desarrollan aquí desde las 7 de la noche en el sector de Yomasa, en la localidad Quinta de Usme. Estaba la situación relativamente tranquila hasta las 7 de la noche cuando un grupo de manifestantes intentó quemar un bus del Servicio Integrado de Transporte Público y en ese momento pues empezó la alteración del orden público. Los bomberos lograron apagar rápidamente este bus, pero las autoridades ordenaron la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía y desde esa hora hasta este momento que estamos reportando en directo, pues ha habido aquí fuertes enfrentamientos. Los manifestantes lanzando piedras y varios objetos en contra de la policía y la policía respondiendo con gases lacrimógenos y también con las granadas aturdidoras. Hay por lo menos 3 puntos de enfrentamiento muy cerca de este lugar donde les estamos reportando, en 3 barrios diferentes de la localidad de Usme. Se está dando este enfrentamiento, pues ha tenido sus consecuencias en el transporte público bastante afectado durante todo el día aquí en la localidad Quinta de Usme. No hubo servicio de buses alimentadores hacia el portal de Usme, muchas personas caminando en la calles aledañas a este lugar, mientras aquí se continúa desarrollando este enfrentamiento entre un grupo de manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, enfrentamiento que se ha extendido ya durante más de 3 horas. Hemos visto algunas personas lesionadas, tanto en los manifestantes como en algunos policías que han sido evacuados de este lugar en ambulancias. Es la información que pudimos compartirles por el momento desde el suroriente de Bogotá, exactamente desde la localidad de Usme. Didier Chica, Noticentro 1 CMI. Didier, muchísimas gracias. Vamos ahora con Diana, nuestra compañera, quien está en la zona de la calle 26. Y es que luego de horas de disturbios regresa a este sector la calma. Diana Giraldo, pues como les cuento, está ahí. Así que detalles de lo sucedido. Diana, adelante. Hola, muy buenas noches. En calma pero fuertemente custodiada permanece la calle 26, luego de que fuera escenario de fuertes enfrentamientos que empezaron desde la madrugada entre la comunidad MISAC y el Escuadrón Móvil Antidisturbios y se repitieran en la tarde pero con un grupo de encapuchados. A esta hora permanece suspendido el servicio de Transmilenio por la calle 26, pero hay que decir que hay movilidad hacia el aeropuerto El Dorado sin ninguna novedad. El intento de desmonte de la estatua de Cristóbal Colón y la reina Isabel por parte de indígenas MISAC calentó los ánimos desde la madrugada en Bogotá. Para unos, un acto de reivindicación de derechos y para otros de vandalismo que terminó con la intervención del SMAT. La intervención policial en el Monumento de los Reyes Católicos, en la calle 26 con carrera 100, cerca de 12 indígenas resultaron lesionados. Grábelo. Bien sabemos que Cristóbal Colón fue el que nos vino a robar, a matar, a masacrar, todo eso, entonces
fue por lo mismo que también quisimos derribar eso. La vía hacia el aeropuerto El Dorado estuvo bloqueada de manera intermitente durante el día. En la tarde volvieron los enfrentamientos en este sector del occidente de Bogotá, esta vez entre encapuchados y miembros del SMAT. Los choques se extendieron por la carrera 100, vía principal de la localidad de Fontibón. Varios residentes y comerciantes resultaron afectados. La violenta jornada en la localidad de Fontibón se concentró aquí, en la carrera 100. Esta situación dejó varias personas detenidas. Hace pocos minutos se retiró el escuadrón móvil antidisturbios, pero continúa la presencia de la fuerza pública. Nosotros nos despedimos desde la localidad de Fontibón. Diana Giraldo, Noticentro 1 CMI. Diana, muchas gracias por su informe. Y en el sector de Los Héroes está bloqueado el tránsito hacia Suba y hacia el norte de Bogotá. Estilo Vengas, muy buenas noches. ¿Y qué está ocurriendo a esta hora? Hola compañeras y televidentes, muy buenas noches. Pues los saludo a esta hora desde el Monumento de los Héroes en la autopista norte con calle 80. Y este es el panorama a esta hora aquí en este punto de la capital, con banderas, pancartas, fogatas, arenga. Los jóvenes siguen protagonizando a esta hora una nueva jornada de protestas. Todo, hay que decirlo, se ha presentado de forma pacífica en este punto de Bogotá. Son al menos 200 personas las que se encuentran sobre esta avenida principal que comunica al sur con el norte de Bogotá. Hay que decir que la fuerza disponible se encuentra muy cerca a este punto, pero hasta el momento no se ha presentado intervención ni presencia del escuadrón móvil antidisturbios. También hablamos de las complicaciones vehiculares, pues está cerrada la autopista norte y también se encuentra en este momento un bloqueo sobre la avenida Suba, justamente sobre la calle 116. Ante las protestas, el sistema de Transmilenio dejó de operar a las 12 del mediodía. Tanto el portal del norte como el de Suba presentó graves afectaciones de movilidad por estos bloqueos, pues como este también se presentaron durante el día diferentes en el norte de la capital. Vías alternas para llegar al norte, solo en este momento la carrera 7ª y la carrera 30 tomando la 9ª. Hasta el momento todo pacífico, la fuerza pública no tiene orden por ahora de despejar esta vía. Con este panorama y estas imágenes que se transmiten en vivo y en directo, me despido con la cámara de Holman Maldonado. Informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Entre tanto, la Contraloría de Bogotá denunció que por lo menos el 40% de los CAI han sido vandalizados y alertó sobre el millonario costo que tendrá su recuperación. Uno de cada 4 CAI de Bogotá ha sido vandalizado en el último mes. Así lo determinó la Contraloría Distrital tras una visita a 43 instalaciones de la policía en diferentes localidades. Es infraestructura de los bogotanos. En esta tenemos que comprometernos todos a cuidarla. Según el organismo de control, los daños a esta infraestructura ascienden a 1.300 millones de pesos y su reconstrucción tardará 6 meses. Con los cuales se hubiese podido hacer una inversión en cerca de 2.170 ayudas para la población que lo requiere. El mayor impacto se concentra en los CAI de las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Engativá, Kennedy y Ciudad Bolívar. En ciudades como Cali, Pasto y Neiva se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. En la capital del Valle del Cauca, una vez más, un hombre de civil dispara en plena confrontación. En este video se observa cómo un sujeto dispara en medio de los desmanes en el oriente de Cali. La intervención de la fuerza pública, según la policía, fue para evitar el bloqueo en la avenida Ciudad de Cali y vandalismo en otros sectores. Durante los violentos enfrentamientos se escucharon detonaciones de armas de fuego. Habría varias personas heridas, tanto civiles como uniformados, y afectados por la inhalación de gas. Y aunque anunciaron el desbloqueo de 21 puntos en la ciudad, todavía hay al menos 13 lugares con barricadas que impiden el paso vehicular. Disturbios entre manifestantes y efectivos del ESMAD se presentan hoy en Neiva. Las confrontaciones registradas principalmente en la carrera primera y los barrios Cándido Leguízamo y Santa Inés, en el norte de la capital huilense, se generan en marco de las conmemoraciones del Día del Estudiante Caído. Durante esa jornada de protesta también se han realizado multitudinarias marchas pacíficas en diferentes puntos de la ciudad.
luego de una marcha que recorrió la zona norte y céntrica de la ciudad, dejó a su paso la afectación de instalaciones como la quema de oficinas administrativas de centrales eléctricas de Nariño y tránsito municipal, además de locales comerciales que resultaron vandalizados. Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública se dieron hasta horas de la noche, reportándose heridos y calles empedradas. La alcaldía de Pasto no decretó toque de queda. Y el Comité Promotor del Paro estará anunciando en las próximas horas un cambio en su estrategia para continuar con el cese de actividades que ya cumple 43 días. Podrían terminar con las manifestaciones masivas. El Comité del Paro que lidera en las centrales obreras aseguró que mañana anunciará la nueva estrategia del paro nacional que cumplió 43 días. Las organizaciones estarían pensando en no promover más marchas ni manifestaciones. El Comité Nacional de Paro dará una rueda de prensa para explicar que continuará más adelante en esta lucha que iniciamos el 28 de abril. De otra parte, el Comité del Paro se reunió hoy con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que le entregó un informe sobre los abusos de la policía en medio de las protestas y el preacuerdo que no ha sido firmado por el gobierno. Hemos sido escuchados por la presidenta de la comisión y su equipo asesor, y le hemos solicitado lo siguiente: que la comisión intervenga para que cese de manera inmediata la brutalidad policial que se ha instaurado en Colombia desde el 28 de abril. Un grupo de manifestantes protestaron durante todo el día frente al hotel donde se cumplió la reunión con el Comité del Paro y la CDH. El ministro de Defensa, Diego Molano, presentó hoy un informe sobre la actuación de la fuerza pública durante los días de paro. Aseguró que siempre se ha respetado el derecho a la protesta y se ha garantizado la protección de los derechos humanos, tanto para quienes marchan como para quienes no lo hacen. El Ministerio de Defensa presentó hoy un informe a Colombia y al mundo con la actuación de la Policía Nacional entre el 28 de abril y el 4 de junio. En este tiempo hubo 12.800 actividades, como manifestaciones, movilizaciones, asambleas o marchas populares en 800 municipios del país. La policía o el SMAT intervinieron en 1.433 porque derivaron en actos de violencia. Por actuaciones presuntamente indebidas, algunos miembros de la policía están siendo investigados disciplinariamente. 180 investigaciones están siendo desarrolladas por la inspección de la Policía Nacional, actuaciones que tienen que ver con abuso policial, que tienen que ver con homicidio, actuaciones que tienen que ver con acoso sexual o abuso sexual, y también actuaciones con otros tipos de fallas disciplinarias. También fueron incautadas 46.000 armas blancas, 1.300 armas de fuego, 730 armas traumáticas y 1.000 civiles están siendo judicializados. La Fiscalía citó a interrogatorio a los civiles que dispararon contra manifestantes en Cali y al comandante de la policía del sector de Ciudad Jardín de esa ciudad por no detener a los hombres armados. Son 12 las líneas de investigación que adelanta la Fiscalía por los delitos cometidos durante el paro nacional. Uno de los procesos que ha tenido avance es el de los civiles en Cali, que fueron grabados disparando contra manifestantes pese a que a pocos metros había presencia de la policía. La Fiscalía citó a interrogatorio a 2 de las personas que se ven con las armas y además también tendrá que responder el comandante de la policía del barrio Ciudad Jardín de la capital del Valle. De acuerdo con cifras de la Fiscalía, durante el paro 1.136 personas fueron detenidas, no obstante solamente 224 fueron llevadas ante los jueces, 921 personas fueron dejadas en libertad, lo que representa que el 81% de los capturados no fueron judicializados. La Fiscalía General de la Nación tiene los 35 equipos con 12 líneas investigativas respondiendo a cada uno de estos hechos delictivos y investigando en cada una de las regiones del país donde se ha venido presentando esto con contextos geográficos por parte de nuestros fiscales. La Fiscalía investiga a los responsables de 194 ataques a estaciones de la policía y a 242 sedes bancarias. La organización no gubernamental Human Rights Watch acusó a la policía de Colombia de cometer graves abusos contra manifestantes pacíficos y le pidió al presidente Iván Duque adelantar con urgencia una reforma policial.
Según Human Rights Watch, de las 68 muertes denunciadas, 34 sí están relacionadas con el paro, 3 son de funcionarios públicos y otras 31 de civiles. 20 de esos 31 casos que toda la evidencia sugiere que estamos ante homicidios que implican o comprometen directamente a la policía colombiana. 16 de los asesinatos en los que presuntamente estaría involucrada la policía fueron con arma de fuego. Fueron directamente al tórax o a la cabeza de la persona, lo cual también sugiere que los funcionarios públicos, los policías, habrían disparado a matar. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, cuestionó el avance de la justicia frente a estos asesinatos y otros denunciados en el pasado. Cuando se trata de investigar violaciones a derechos humanos cometidas por funcionarios policiales, es muy pobre. Además, le pidió al presidente Iván Duque que en su reforma a la policía incluya que ésta deje de pertenecer al Ministerio de Defensa. Precisamente hoy el presidente Iván Duque se reunió virtualmente con el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, para recibir el informe sobre las denuncias que ha recibido esa ONG sobre los excesos de la fuerza pública durante las protestas ciudadanas de las últimas 6 semanas. José Miguel Vivanco desde Washington conversó hoy por videoconferencia con el presidente Duque y varios de los altos funcionarios del gobierno, con detalles del informe de Human Rights Watch que recoge las denuncias contra la fuerza pública. El gobierno colombiano dijo que respeta y aprecia el informe de la organización no gubernamental, pero debe respetar también las actuaciones de los organismos como la Fiscalía General. Pero la verdad es que el presidente de la República tiene que respetar a las instituciones de investigación, además tiene que garantizar el debido proceso para quienes puedan estar señalados de vulneración de derechos humanos. Y algo por rescatar, y es que el propio doctor Vivanco reconoció que en Colombia no hay sistematicidad en cuanto a vulneración de derechos humanos. La consejera aseguró que el presidente Duque ratificó su decisión de mantener la policía bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa para evitar que la fuerza se politice. El senador y candidato presidencial Gustavo Petro condenó la violencia y los bloqueos masivos registrados durante las manifestaciones del paro nacional. Dijo que esos bloqueos perjudican más a los pobres que a los ricos. La declaración de Gustavo Petro la hizo a través de lo que el candidato presidencial denomina alocución a los colombianos. No comparto la violencia, el disturbio ni el bloqueo en las manifestaciones de protesta contra el gobierno de Duque. Hace 33 años comprometí mi palabra y mi vida en una transformación pacífica de Colombia. Allí también manifestó que él no tiene nada que ver con la organización de las manifestaciones dentro del paro nacional. Igual que con firmeza hemos rechazado la violencia en la movilización popular porque crea más daños que soluciones, porque perjudica más a los pobres que a los ricos, porque el uso de la barricada genera las condiciones para el asesinato sistemático de decenas de jóvenes de Colombia en manos del gobierno. Bloqueos que se han convertido en una verdadera trampa para la juventud que se aferra a defender el territorio donde viven, su pobreza, donde están sus familias, sus amores, sus sueños extinguidos. Y dijo que el gobierno Duque no ha querido hacer un pacto social con la oposición. En otro escenario político, los miembros de los partidos que son afectos al gobierno tuvieron reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí el Centro Democrático denunció los bloqueos como una estrategia para obstaculizar al gobierno, pero defendió la protesta pacífica. Porque la protesta pacífica no destruye bancos, no incendia calles. Los partidos de oposición también tuvieron reunión con la CIDH. Después de 43 días de paro, la vía panamericana fue desbloqueada por campesinos e indígenas, quienes habían taponado el corredor internacional con barricadas, piedras y árboles. Se espera que el corredor internacional esté completamente despejado en el transcurso de la semana. Se está coordinando para que haya maquinaria para ayudar a restablecer el tránsito normal. En algunos puntos de taponamiento, los manifestantes seguirán al lado de la vía garantizando el paso a un carril hasta que se levanten los obstáculos para evitar accidentes.
Y en Bogotá se investiga el presunto abuso sexual a una mujer en el denominado espacio humanitario del Portal Américas. La administración distrital ya confirmó el hecho y desde el Consejo se preguntan si el sector se convirtió en un nuevo Bronx. En Bogotá, las autoridades investigan un presunto abuso sexual en el denominado espacio humanitario del Portal Américas de Transmilenio. ¿Qué está pasando, Presidenta, en el Portal de las Américas? Se habla de consumo de drogas y de acoso y de abuso sexual permanente. Una mujer habría sido víctima de violencia sexual el pasado 6 de junio, en este espacio en el que no había autoridad por petición de los manifestantes. Es inaceptable, irreprochable cualquier tipo de violencia contra la mujer, venga de donde venga. Entendemos lo difícil que es denunciar, sobre todo la violencia sexual. Por eso lo haremos de oficio. Se desconoce la identidad de la víctima. Los líderes de la protesta rechazaron lo sucedido y se mostraron dispuestos a colaborar, además a controlar el consumo de alcohol y sustancias alucinógenas en el lugar. ¿Perdimos como institucionalidad el control sobre esta zona? ¿Estamos permitiendo un nuevo mini Bronx? Según el distrito, 29 mujeres han sido víctimas de violencia en el marco del paro nacional. La Personería de Bogotá le entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el informe sobre presuntas violaciones de derechos fundamentales durante las protestas en la ciudad, en el que se reportan 31 desaparecidos. El dato más preocupante del informe entregado por la Personería de Bogotá a la CIDH tiene que ver con los ciudadanos reportados como desaparecidos en medio de las protestas. Dentro de ellas tenemos que en este momento se han ubicado más de 78 personas de las que estaban presuntamente desaparecidas. Estamos en búsqueda de 32. El organismo de control documentó además el caso de Daniel Zapata, el joven que falleció en medio de las manifestaciones, los 881 heridos y más de 100 quejas por presunto abuso policial, la mayoría en Kennedy Suba. Mañana jueves, la alcaldesa Claudia López se reunirá con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las autoridades investigan quién está detrás del crimen de la fiscal Esperanza Navas, ocurrida en Tibú, norte de Santander. La fiscal especializada Esperanza Navas del municipio El Socorro, Santander, con más de 10 años en la región del Catatumbo, fue asesinada por sicarios en su residencia en el municipio de Tibú. Ya tenemos muchos casos de asesinatos de mujeres. Hoy vemos el asesinato de una funcionaria pública. Por eso invitamos a la comunidad a que haga las denuncias respectivas para que prosperen toda la investigación que se está llevando a cabo en estos casos. La funcionaria que se desempeñaba como fiscal seccional en Tibú, anteriormente se había desempeñado como fiscal local en Cimitarra, no había manifestado amenazas de muerte. Una gobernadora indígena y su esposo fueron asesinados en el municipio de Corinto, en el departamento del Cauca. La SADWES, autoridad tradicional Argeni Yatacué, era una de los 4 gobernadores del resguardo de Corinto y fue asesinada en la mañana de hoy cuando llegaba al casco urbano de ese mismo municipio junto a su esposo Marcelino Yatacué Ipia. Ellos eran SADWES, entonces esta mayora era una de las SADWES de ahí del territorio de Corinto. Son los encargados de liderar, en este caso pues organizan. Con la muerte de la gobernadora, son 69 los líderes ancestrales ultimados por grupos armados en el departamento del Cauca. Como en el Cabildo de Corinto, han sido muy dados a recibir la mayoría de las autoridades amenazas por ese tema de la liberación de la madre tierra. A este crimen se suma el de otra pareja que había sido reportada desaparecida en Toribío y fue encontrada en la vereda del Pedregal, zona rural del municipio de Caloto. La cifra más alta en medio de toda la pandemia de fallecidos a causa del COVID-19 se presentó este miércoles en el país. 550 personas perdieron la batalla contra el letal virus. Por COVID-19 ya han perdido la vida un total de 93.473 personas. Las muertes más recientes se presentaron en su mayoría en Bogotá con 139, en Antioquia con 69 y en Santander con 55. Los contagios también aumentaron con otros 24.233. A la fecha han contraído el virus un total de 3.635.835 colombianos. Los casos activos son 145.386.
Las pruebas procesadas este miércoles fueron 109.372. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. El 6 de junio, 24.050 contagios, 539 muertes. 7 de junio, 21.949 casos, 535 muertes. 8 de junio, 18.586 contagios, 427 muertes. Hoy con 24.233 contagios, 550 muertes. En las próximas semanas se podría iniciar la vacunación masiva en Colombia. Esto significaría que incluso jóvenes desde los 16 años podrían recibir el biológico contra el COVID-19. Hoy llegaron más de 500.000 nuevas dosis de la vacuna de Pfizer. Desde el Ministerio de Salud aseguran que el buen ritmo en la vacunación contra el COVID-19 permitirá que en las próximas semanas se abra la cuarta etapa del Plan Nacional de Vacunación, lo que permitirá habilitar la fase 2 de este plan, que significa la inmunización masiva en el país. Así podrán vacunarse personas desde 16 años en adelante. El viceministro de Salud, Alexander Moscoso, aseguró que la vacunación ha sufrido complicaciones por cuenta de los bloqueos, pero avanza a buen ritmo. Tenemos vacunas, si podemos vacunar y la gente acude, vamos a tener jornadas de vacunación importantes. Hoy llegaron al aeropuerto El Dorado en Bogotá 538.000 vacunas del laboratorio Pfizer. El país suma así 17.765.414 dosis recibidas desde mediados de febrero. Estas vacunas hacen parte de las negociaciones bilaterales que el gobierno nacional adelantó con la compañía estadounidense. El representante de las Naciones Unidas para la lucha contra la droga y el delito, Pierre Lapac, presentó el informe anual sobre el área de cultivos ilícitos de coca en Colombia, asegurando que durante 2020 se redujeron las zonas sembradas. Según el representante de la Oficina de la ONU para la Droga y el Delito, Pierre Lapac, al terminar el año 2020 en Colombia había 143.000 hectáreas de hoja de coca. Los 5 departamentos más afectados con los cultivos ilícitos son Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Cauca y Antioquia. En esos departamentos hasta el 84% de toda la coca del país. Esto quiere decir que en los otros 15 departamentos afectados suman apenas el 16% de la coca. Aunque Colombia erradicó el año pasado el equivalente al 7% de los cultivos, el problema es que los criminales lograron aumentar la productividad en un 8%, pasando de 1,87 kilogramos por tonelada de hoja de coca a 2,14 kilogramos por tonelada. En la producción de cocaína no debe interpretarse como un incremento exclusivo del último año, sino como el efecto acumulado de los últimos 4 años. El presidente Iván Duque destacó que así como ha crecido en un 8% la productividad de la cocaína, la fuerza pública ha incrementado en un 18% los decomisos de la droga. Ante la plenaria del Senado, que le da trámite en último debate al proyecto de reforma a la justicia, los presidentes de las altas cortes defendieron la iniciativa. Los presidentes de la Corte Suprema y de la Comisión de Disciplina Judicial dicen que es necesaria para fortalecer la independencia de la rama. En la plenaria del Senado, Gobierno y Altas Cortes defendiendo la reforma a la justicia. Y la justicia en Colombia está un poco lenta, está un poco quieta, y esta reforma a la ley estatutaria va a ser, si no la solución, como lo han dicho todos los que han pasado por acá, definitivamente sí nos va a ayudar para poder solucionar muchos problemas. Puede no ser la reforma más importante que se haya hecho en la historia del país, pero es una reforma que va a dar un paso adelante en la modernización de la administración de justicia. Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema se opone a que sean ablandados los requisitos para ser magistrado. Con sustento en esta norma podría inscribirse a un concurso de juez municipal quien sea abogado con 3 años de administrador de empresas. Considera la Corte altamente inconveniente esa norma. A pesar de la insistencia de la oposición e incluso de congresistas del Centro Democrático, la plenaria del Senado se negó a hundir los artículos que engordan las nóminas de la rama judicial y de la Defensoría del Pueblo. La Contraloría General denunció el pago de indemnizaciones a fallecidos a través de la Ley de Víctimas. A nombre de 75 cédulas de fallecidos, la Contraloría Delegada para el Posconflicto evidenció pagos por indemnizaciones que suman 647 millones de pesos que nunca fueron reintegrados. También reportaron inconsistencias en giros de indemnizaciones, atención y ayuda humanitaria en la aplicación de subsidios de viviendas urbanas de la Ley de Víctimas, que suman más de 42.000 millones de pesos.
inconsistencias por cerca de 4.200 millones de pesos en las indemnizaciones que han recibido algunas personas a lo largo y ancho del país. Hemos encontrado 289 inconsistencias entre los números de identificación de las personas y los nombres de las personas que aparecen en la base de datos. Entre 2014 y 2021, la Unidad para las Víctimas invirtió cerca de 280.000 millones de pesos para actualizar las bases de datos de las víctimas identificadas del conflicto en el país. La deuda externa aumentó. Según el Banco de la República, el saldo al cierre de marzo alcanzó los 153.628 millones de dólares. Según el más reciente informe del Banco de la República, la deuda externa de Colombia llegó en marzo de 2021 a 153.628 millones de dólares, que significa 9.3% más respecto a marzo de 2020, cuando la cifra llegó a los 140.543 millones de dólares. De esta cifra, 89.398 millones de dólares es de deuda pública y 64.230 de deuda privada. Según el banco emisor, esta deuda representa el 50.8% del Producto Interno Bruto. En el primer trimestre de 2021, la deuda totalizó 464 millones de dólares, lo que significó un aumento de 10.5% frente al primer trimestre de 2020, cuando la obligación llegó a 420 millones de dólares. Economistas y académicos sostuvieron que el proyecto de reforma fiscal en construcción no será suficiente para solventar en el futuro los gastos del Estado, lo que obligará a adelantar una nueva reforma en menos de 2 años. Para los economistas, si bien es cierto la nueva reforma fiscal en la que trabaja el gobierno solucionará en parte el hueco fiscal generado por la pandemia, esta no será suficiente al considerar que en menos de 2 años se tendrá que acudir a una nueva reforma. El problema sigue siendo estructural. Si pasamos de agache esta vez, dentro de un año o menos de año y medio, estaremos hablando de una nueva reforma tributaria. Asimismo, señalan que el país nunca ha estado preparado para reformas estructurales. Se necesita reformar, por ejemplo, las corporaciones regionales, ambientales, no se puede hacer. Es decir, existe de alguna manera lo que en el país lo que he llamado, pues hay un bloqueo institucional. Pues es un pañito de agua tibia que creo que, digamos, para responder tu pregunta, yo pienso que eso no tranquilizaría a las calificadoras. El pronunciamiento fue hecho en el foro sobre el panorama fiscal convocado por la Asobancaria. El ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, advirtió que cerca de 1,8 millones de empleos del sector están en riesgo por cuenta de los bloqueos. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Agricultura, los bloqueos que aún se mantienen en varias regiones del país tienen en riesgo 1.8 millones de empleos. Las pérdidas ascienden a 3.6 billones de pesos. No se ha podido movilizar la producción de nuestros campesinos y campesinas y no ha podido llegar a los sitios de consumo. El sector cafetero, uno de los más afectados, ya reporta una caída en exportaciones del 52%. Es importante entonces que los desbloqueos se acaben. Es importante que haya flujo de la carga de exportación y de importación. Los caficultores temen por la pérdida masiva de clientes en el exterior. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, anunció la ampliación de plazos para el pago de impuesto de renta de pequeñas y de medianas empresas. El gobierno, a través del decreto 612 del presente año, movió el calendario tributario en favor de la pequeña y mediana empresa afectada por la pandemia y los bloqueos y que tendrán la opción de cancelar su impuesto de renta al cierre del año. Con eso buscamos darle liquidez, alivio a estos sectores afectados por estas circunstancias. Y esto se complementa con la decisión que habíamos tomado previamente de que el anticipo en el impuesto de renta fuera del 0 para los sectores más afectados de nuestra economía. Los micronegocios celebraron la decisión, pero pidieron más acceso al crédito. Sería un complemento ideal si la situación financiera de nuestros negocios se pudiera manejar desde el punto de vista de información para poder acceder a los préstamos. A la fecha se han visto afectados cerca de 210.000 micronegocios. El gobierno dictó un decreto para facilitar la empleabilidad de los jóvenes recién graduados que buscan ingresar al mercado laboral. La medida del gobierno reglamenta la experiencia adquirida antes de la terminación y aprobación del pensum por las prácticas laborales propias de la profesión o disciplina académica que realicen los estudiantes. De esta manera, las prácticas laborales, pasantías, judicaturas, monitorías
contratos laborales, contratos de prestaciones de servicios, participación en grupos de investigación debidamente certificados, serán acreditables como experiencia profesional. Es necesario que realmente se ataque el problema de fondo. Además, esto termina siendo solamente para un pequeño porcentaje de la población. ¿Y esto por qué? Porque acceder a la educación superior, pues hasta en el país se vuelve hasta un privilegio. La institución educativa deberá emitir una certificación con la experiencia profesional previa del estudiante. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,26% a 1.255 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió, con una valorización de 17,30% a 295 pesos. La acción de Fabricato fue la que más bajó, con una pérdida de 3,73% a 4 pesos con 90 centavos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 18.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,14% a 28.260 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.588 pesos con 41 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.600 pesos y la venden entre 1.650 pesos. Un euro cuesta 4.371 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.57. El azúcar se transó en 17,73 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $69,75 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $72,08 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.370 pesos. Estados Unidos donará 500 millones de vacunas del laboratorio Pfizer a países de bajos ingresos. Se espera que el presidente estadounidense Joe Biden haga el anuncio en la cumbre del G7 sobre la compra de 500 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech para entregarlas a otros países, según informaron varios medios de la nación norteamericana. El país ha vacunado a más de la mitad de su población y la tasa de infección por coronavirus ha caído en picada en el país, por lo que sus restricciones bajan a medida que los datos son positivos. Por lo tanto, suavizaron el nivel de advertencia de viajes por la pandemia del coronavirus a varios países, entre ellos Canadá, Francia, Alemania y Japón, sede de los Juegos Olímpicos. El Departamento de Estado emitió un aviso en el que pide a los estadounidenses que reconsideren viajar debido al riesgo del COVID. En el nivel anterior, las autoridades pedían no ir a sus países. Colombia sigue en la lista roja de países a los que Estados Unidos pide no viajar. El número de menores afectados por el trabajo infantil en el mundo creció por primera vez en 2 décadas, según reveló Naciones Unidas. Estima que durante este año, al menos 8,9 millones de niños en todo el mundo se verán obligados a trabajar para contribuir con los ingresos familiares. Según el organismo internacional, para principios de 2020, 160 millones de niños estaban forzados a laborar y esta situación se recrudeció con la llegada de la pandemia del coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud informó que aún no hay confirmación de que Venezuela haya completado el proceso de pago para acceder al mecanismo COVAX, asegurando que todavía hay un saldo de $10 millones. El organismo además resaltó que las dosis para esta nación petrolera no estarán disponibles pronto. Esto como respuesta a las declaraciones hechas por el presidente Nicolás Maduro, en las que aseguró que hay demoras de COVAX y que su gobierno pagó los $120 millones requeridos para recibir entre 1, 4, 2 y 4 millones de vacunas de AstraZeneca. Vamos a seguirlo haciendo. Y Venezuela va a tener... La incertidumbre electoral en Perú continuará aparentemente durante 10 días más, luego de que el partido Fuerza Popular de la derechista Keiko Fujimori impugnara 200.000 votos. El candidato Pedro Castillo continúa liderando los escrutinios. La noticia internacional. Sin tener datos oficiales sobre el ganador de los comicios presidenciales de Perú, el candidato Pedro Castillo aseguró que es el vencedor de la segunda vuelta. Nosotros ya tenemos el conteo oficial del partido, donde el pueblo se ha impuesto
Con más del 99% de las actas contabilizadas, el profesor continúa liderando el recuento que avanza lentamente. El líder del partido Perú Libre tiene el 50,2% de los votos frente al 49,7% de la derechista. Según los últimos boletines, el izquierdista sigue aventajando a la líder del partido Fuerza Popular y la diferencia ha oscilado entre 67.000 y 79.000 votos. Pero al parecer la declaración oficial del ganador podrá verse retrasada por los pedidos de nulidad presentados por Fujimori, proceso en el que 60 jurados electorales revisan los votos impugnados y puede tomar hasta 10 días. Esta es la última esperanza de la candidata Keiko Fujimori para revertir la estrecha ventaja, pues los votos en el extranjero que esperaba recortaran la diferencia no lograron hacerlo. Un cuarto líder de la oposición fue detenido por el gobierno de Nicaragua. El acto ya recibió la condena de Naciones Unidas y la Comisión Internacional de Derechos Humanos. El gobierno de Nicaragua sigue eliminando opositores de la contienda electoral de noviembre. Detuvieron al aspirante presidencial opositor Juan Sebastián Chamorro unas 8 horas después de la detención del precandidato de oposición Félix Maradiaga. Con esto ya son 4 los candidatos que han sido detenidos en 10 días después de Cristina Chamorro y de Arturo Cruz, con la intención de inhabilitar su candidatura. Según un comunicado de la Policía Nacional, los dirigentes son investigados por supuestos actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del país. También los acusan de incitar la injerencia extranjera, de terrorismo y desestabilización. El presidente argentino Alberto Fernández desató una aguda polémica después de que aseguró que los argentinos llegaron de los barcos, mientras los mexicanos salieron de los indios y los brasileros salieron de la selva. El mandatario llegó a ser tildado de racista, mientras que tuvo que ofrecer disculpas por la desafortunada frase. La reunión con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, no concluyó tan bien para el mandatario argentino Alberto Fernández, quien al tergiversar una supuesta frase del escritor mexicano Octavio Paz encendió el debate sobre el racismo e invisibilización de los pueblos originarios. Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Lo que pretendía ser un elogio para Europa por la importancia que tuvo su migración para Argentina entre los siglos XIX y XX, se convirtió en un escándalo que obligó al mandatario a pedir excusas. A puñetazos se enfrentaron varios senadores bolivianos durante una sesión de la Asamblea Legislativa en la que se interpelaba al ministro del Interior, Eduardo del Castillo, sobre la cuestionada detención de la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez. La fuerte pelea involucró legisladores oficialistas y de la oposición, quienes tras una fuerte discusión terminaron en el suelo y provocaron la suspensión de la sesión. Estados Unidos descartó una prohibición de las aplicaciones móviles creadas en China. El presidente Joe Biden revocó los decretos de su predecesor Donald Trump, que buscaba prohibir las aplicaciones móviles TikTok y WeChat por razones de seguridad nacional. La administración Biden solicitó un análisis riguroso basado en evidencia para abordar los riesgos de las plataformas de las redes sociales controladas por entidades extranjeras. Un edificio de 5 pisos al que sometían a una demolición programada se derrumbó sobre una carretera y aplastó un autobús en Corea del Sur. En el accidente murieron 9 personas y otras 8 personas resultaron heridas. Todas las víctimas son personas mayores de 60 años. Un estudio publicado en la revista científica Genome Medicine alertó a los turistas que planean comenzar a viajar al extranjero, ya que es posible que traigan superbacterias que se han vuelto resistentes a los medicamentos. Investigadores estadounidenses y holandeses han estudiado los efectos de los viajes internacionales, sobre todo a África y a Asia, en las bacterias que se alojan en el aparato digestivo. Las pruebas mostraron una cantidad significativa de genes bacterianos resistentes a los medicamentos antimicrobianos que hacen que el uso de los antibióticos de uso común sea ineficaz. Una mujer rompió el récord mundial al dar a luz el mayor número de bebés que han nacido y sobrevivido en un mismo parto. La sudafricana de 37 años dio a luz a 10 bebés, 7 niños y 3 niñas por cesárea en un hospital de Pretoria.
Anteriormente, la mujer ya había tenido gemelos, quienes hoy tienen 6 años. Y una noticia al cierre. Esta noche la Presidencia de la República emitió una directiva en la que ordena el retorno a la presencialidad de los empleados oficiales que ya tengan el esquema de vacunación completo. Muy buenas noches. Las cifras que acaba de revelar el Ministerio de Salud sobre el COVID hoy en Colombia son absolutamente desastrosas. Hoy hubo 550 muertes, la cifra más alta de fallecimientos en el país desde cuando comenzó la pandemia hace más de un año. Y en Bogotá hubo 139 fallecimientos. El número de contagios hoy fue de 24.233. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Alejandro Gómez López, es secretario de Salud de Bogotá. Doctor Gómez, muy buenas noches. ¿A qué atribuye usted estas cifras tan absolutamente devastadoras en materia del impacto del COVID sobre nuestro país y sobre Bogotá? Doña Mil, buenas noches. Pues es una mezcla de factores que venimos acumulando a lo largo de las últimas semanas. Sin lugar a dudas, este tercer pico ha sido el más severo de los que hayamos sufrido en el país y en la ciudad de Bogotá. Pero además, el tercer pico se ha visto modificado por algunos elementos, digamos, nuevos que no teníamos en los dos picos anteriores. El primero de ellos tiene que ver con la presencia en nuestra ciudad y en nuestro país de nuevas cepas del COVID-19 que probablemente tengan mayor nivel de transmisibilidad y tienen algunas condiciones diferentes. Y por supuesto por las protestas sociales ya. O sea, el hecho de que ya no tengamos un pico, que como los otros duran un par de semanas, sino que en este estemos ya en la sexta, séptima semana incluso, en que Bogotá está en alerta roja hospitalaria, en que está por encima del 90% en ocupación de camas de cuidados intensivos, son factores pues que vienen a agravar esta condición. Esto, el nivel de transmisibilidad y la duración tan alta del pico, indudablemente tienen que incidir en estos números que sean tan difíciles como los que usted acaba de mencionar en el día de hoy. Ahora, doctor Alejandro, uno entiende las razones de la protesta, pero estas marchas son un desafío a la vida. ¿Cómo hacer para convencer a nuestros trabajadores que posterguen su protesta en manifestaciones para otro momento en donde no pongan en riesgo su salud y su existencia? Muy difícil, Yamil, por supuesto. Es un mensaje que hemos venido tratando de compartir con toda la ciudadanía y con las autoridades del nivel nacional y con aquellas que se mencionan como las autoridades o los representantes del paro, diciéndoles el momento epidemiológico es muy difícil. El hacer protestas en este momento, movilizaciones sociales que con frecuencia no tienen ningún tipo de consideración con las medidas de bioseguridad que han demostrado sus bondades en otras fechas, pues es supremamente complicado. El llamado que nosotros hacemos desde la Alcaldía Mayor, desde la Secretaría Distrital de Salud, por supuesto, es a cesar en las movilizaciones y a cesar además en los bloqueos, ¿ah? Porque otro de los elementos que empieza a enrarecer, que empieza a dificultar la prestación de servicio, son algunos de los bloqueos que existen para la libre movilización de insumos médicos, de oxígeno, de ventiladores, de tanques de oxígeno, en fin, de todos estos implementos que hoy son fundamentales. Esto que normalmente viene del exterior no ha podido entrar con la velocidad y con la cantidad necesaria para poder abastecer el mercado y por eso vamos teniendo desabastecimientos que van generando, digamos, embudos en lo que debería ser el flujo de los pacientes. Todos los problemas se ven agravados por las movilizaciones que tienen que ver con la protesta social y, por supuesto, con los bloqueos. Sí, además de los bloqueos que impiden el paso del oxígeno, qué fatalidad. Y mire, doctor Alejandro, la reactivación que se inició ayer en Bogotá
y en general en el país no puede ser otra causa de estas cifras tan altas de crecimiento del contagio y de los fallecimientos? Todavía no, don Yamil. Este fenómeno epidemiológico que no hemos aprendido a conocer, todavía nos falta conocer mucho sin lugar a dudas, pero que lo hemos aprendido a conocer en este año y 3 meses, año y 4 meses que llevamos, tiene sus manifestaciones en epidemiología aproximadamente 2 semanas después de que ocurren los fenómenos sociales. Me explico. Si la reactivación económica que iniciamos en la ciudad de Bogotá ayer martes fuera a generar mayores contagios, esos contagios los veríamos a la vuelta de 2 semanas, porque ese es el periodo de incubación más o menos que tiene el virus. Bueno, los casos positivos de nuevos casos positivos por PCR, por exámenes de laboratorio, lo tendríamos que ver alrededor de dentro de 7 días. Y las personas estarían necesitando unidad de cuidados intensivos. El porcentaje de esos positivos que requirieran unidad de cuidados intensivos en 15 días. De modo que los datos que hoy vemos no tienen nada que ver con el fenómeno de reactivación económica. Y mire, doctor Gómez, ¿cómo vamos en Bogotá y en general, si usted tiene cifras del país, en materia de vacunación? Ya miren, en Bogotá vamos con una capacidad logística de vacunación extraordinaria. Nosotros empezamos vacunando 4 o 5 mil personas al día, pensábamos que lo estábamos haciendo muy bien. Logramos subir a 20.000, a 30.000. La semana pasada, Yamil, logramos en varias jornadas poner más de 50.000 vacunas diarias. Hoy hice precisamente con las EPS y con las clínicas y hospitales, las IPS vacunadoras de la ciudad de Bogotá, mesa territorial de vacunación. Evaluamos nuestra capacidad. Si nosotros pudiéramos utilizar toda la capacidad instalada que tenemos de vacunación en Bogotá, seríamos capaces de poner 100.000 vacunas al día, 100.000. Ya hicimos varias jornadas por encima de 50.000. Pero insisto, si pudiéramos ocupar toda nuestra capacidad que hoy tenemos instalada, podríamos poner hasta 100.000. ¿Pero qué necesitamos, Yamil? Pues 500.000 de vacunas por semana. Y no están llegando 500.000 de vacunas por semana a la ciudad de Bogotá. Nosotros logramos vacunar el primer 1.000.000 de dosis en la ciudad de Bogotá a lo largo de febrero, marzo y abril. En mayo pusimos el segundo 1.000.000. O sea, lo que nos demoramos 3 meses lo pusimos en uno solo, en mayo. ¿Por qué? Porque llegó vacuna. Pudimos crecer. En este momento tenemos toda la disposición. Si a Bogotá llega 500.000 de vacunas por semana, somos capaces de aplicar 500.000 de vacunas por semana. Eso significaría que a la vuelta de 50 días tendríamos a la población vacunable de Bogotá completamente vacunada. Pero ¿tenemos vacunas en Bogotá o estamos mal de Estamos muy justos, Yamil. Vacunas, las vacunas que vamos teniendo en Bogotá nos sirven para 2 días. Hoy hablaba con las diferentes EPS y nos dicen, secretario, pero pues sí, listo. Con lo que usted nos dice en el día de hoy, tenemos asegurada la vacunación del jueves y del viernes. ¿Y qué vamos a hacer en el puente? La llegada de vacunas es muy poca. Cuando llegan al país, 500.000 de vacunas se tienen que repartir en todo el país. Entonces, las cantidades que llegan a los territorios, particularmente a Bogotá, siempre siguen siendo menos de las que podemos aplicar. En este momento, como le digo, tenemos vacuna suficiente para cumplir con nuestro plan de vacunación el día jueves y el día viernes. Para el día viernes necesito más vacuna, si no, no voy a tener vacuna para el fin de semana. Es así de trágica la situación, es así de dramático el volumen de vacunas que llega al país y a la ciudad, y de ahí nuestra necesidad de que esto se regularice y se garantice mayor cantidad de biológico para poder cumplir con nuestros propósitos. Qué barbaridad, doctor Gómez. Ojalá esta denuncia suya, esa angustiosa situación, la escuche el gobierno para que atienda la necesidad de vacunas en Bogotá. Doctor Alejandro, muchas gracias por haber aceptado su invitación y le deseo la mejor de las suertes, doctor Gómez. Muchas gracias. Muy generoso, Yamil. Esperemos que a todos nos vaya muy bien saliendo de este terrible momento que tenemos. Muchas gracias. Y a ustedes también. Y les agradecemos la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.